tenías ahí como una fascinación y una curiosidad que, bueno, en un punto se traduce en todo lo que haces. Quieres empezar a conocer lugares nuevos y te encontrás con que es más desafiante llegar, es más difícil, hay menos info, tenés que hablar con la gente local, tenés que preguntarle, tenés que quedarte días. Cuando uno va a hacer trekking, pasa por todos los estados y por eso digo esto del viaje del héroe como simbolismo de lo que haces. Lo ves en cada uno de los integrantes del viaje, las luchas internas, los desafíos. Pensamos que uno era el sendero porque estaba marcado y en realidad era el camino que usaban, me parece que las cabras. Y en un momento estábamos escalando. El verdadero GOAT. El verdadero, claro, claro. Bueno, damos comienzo al capítulo número 1 de Escuchame Podcast. Tengo aquí a mi lado a un gran amigo y un gran enemigo también. No voy a decir que no, pero hoy estoy muy contento de que venga a contarnos qué es lo que hace mi amigo querido Patricio Albamonte. Él... ¿Cómo estás, Martín Ricardo Sampó? Martín Ricardo. ¿Patricio? ¿Fabián? Patricio. No. Ok. Perfecto. Bueno, él es fotógrafo y además se dedica a las redes, obviamente, muestra un poco qué es lo que hace, nos va a contar, obvio, acerca del trekking, senderismo. Pero antes, algo que pregunto en este podcast es, Patricio querido, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que mejorar o mejorar? Si es que te diste cuenta en algún momento y nos querés contar. Yo creo que constante el tema de mejorar, de buscar la forma de hacer tu trabajo mejor, tu vida mejor, tu estado físico mejor. Es constante. Si lo estás preguntando por el lado laboral, siento que hace 3 años más o menos fue el punto de quiebre y que sentí que si no aprovechaba el momento, o sea, tal vez no seguía como en esa ola de mantenerlo. Así que lo puedo establecer ahí laboralmente con el tema físico, bueno, con la cucha. Ok. Hace 8 años, después me imagino que vamos a tocar el tema de cómo surgió todo, pero eso por un lado, y después en el día a día me parece que la búsqueda es mejorar todo el tiempo. Por ejemplo, esto que vos me comentás de hace 3 años, ¿qué es lo que sucedió hace 3 años para que vos digas, tengo que mejorar o mejorar porque es lo que necesito? Fue porque ya estaba con ganas de empezar a subir cosas a las redes así de forma más periódica y más organizada. Y ahí, justo yo me voy de viaje con amigos, nos vamos a Santa Cruz, al Parque Nacional Perito Moreno, y ahí grabo todo, grabo la experiencia, grabo lo que se iban a convertir los primeros TikToks, los primeros Reels. Y ya creo que yo había subido previamente, como si te digo, no sé, 3, 4 TikToks, que era por donde empecé, y creo que el quinto ya se pega de una forma descomunal. Creo que tiene más de 700.000 reproducciones, pero de un día para otro. O sea, fue una locura. Y con eso armé como la base de seguidores con la que yo me animé y dije, che, si no aprovecho ahora, ¿cuándo es el momento? En cuanto a números, ¿qué estamos hablando? Porque yo me acuerdo, tus amigos te seguimos desde el principio, Sí. cuando le hablabas a las cámaras a 100 personas, Sí. o menos. Sí, sí. Ahora, en un rato me vas a contar un poquitito la actualidad, pero en esos 3 años anteriores, que te diste cuenta que a nivel números, ¿qué estamos hablando? Por ejemplo, de seguidores o de reproducciones, como me decís. No, nada, estábamos hablando de que pasé, ponerle de lo que tenía, que eran menos de 1000, a 10.000 en mes y medio. Claro. Entonces dije, si no es el momento ahora, ya no sé cuándo va a ser. Era como una señal, lo sentía. Una señal real. Algorítmica. Sí. Bueno, él está en el capítulo número 1 porque viene a entrenar desde la cucha, desde que la cucha es en mi casa. Así que nos parece muy importante que nos cuente un poco su presente y su historia. Un personaje tan querido como el señor Patricio. En cuanto a esto que te digo, vos decís que contás historias en un punto. Sí. Sos fotógrafo, o sea, el que te conoce desde antes, dice, bueno, Patricio, si le ponemos una categoría, es fotógrafo. Pero vos además contás historias a través de los viajes que haces. Sí. Contá un poco qué es lo que haces para el que te encuentra en las redes sociales. Es
Es como decís, o sea, en un momento estaba el énfasis puesto en fotografía, que fue mi trabajo durante varios años, desde que dejé la facultad hasta que empecé con el tema de las redes, era fotográfico el trabajo más que nada, pero sentía que encuadrarlo ahí tal vez lo limitaba un poco. O sea, siento que es más amplio en todo sentido. También ahora caigo a veces en la categoría de trekking y siento que no es solamente trekking el proyecto, sino que engloba más y tiene que ver un poco con lo que fui como incorporando y lo que me interesaba a lo largo de la vida. O sea, el hecho de conocer lugares nuevos, la fotografía también, el hacer trekking, el pasar tiempo al aire libre, el leer sobre lugares que te quedaban lejanos y que de a poco los podés empezar a recorrer y que, o sea, nunca llegas a recorrerlos todos, pero, pero es como, es una sumatoria de cosas que siento que las pude convertir en trabajo. Entonces, es fotografía, es trekking por un lado, y esto de contar historias es el hecho de que tal vez, o sea, ahora lo tengo como asimilado, el hecho de decir, vivo de esto y se convirtió como una rutina, si querés. Pero para mucha gente es raro el hecho de, no sé, ir a Jujuy y caminar 2 días para llegar a un pueblo donde viven 3 personas aisladas completamente del mundo. Estás hablando del año 2026 y sigue siendo así. O de cómo es llegar al parque más remoto de Argentina, el más distante, el de más difícil acceso. Y por ese lado como que también empezó a difundirse la cuenta, porque no tocaba lugares que eran convencionales. O sea, como no era lo que se veía en el mainstream de ese nicho. Claro, y además una cuestión particular es que no es que vos vivís en el sur o vivís en el norte, que por ahí es una vía laboral más común, sino que vivís en Saavedra. Sí. Y sin embargo, como que estableciste esto que vos llamás proyecto, que por ahí para el afuera es una marca personal, porque es tu nombre, pero está bueno verlo como proyecto y cómo es esto de que conoces prácticamente toda la Argentina, Ujú. cómo nace esto de la fascinación por el país y obviamente conoces un montón de otros lugares, pero principalmente te manejas acá. Sí, surgió cuando tenía 13, que creo que fuimos con mi familia por primera vez al norte, y veníamos de hacer muchas vacaciones en Brasil. Nos robaron en Brasil, ese fue como el inicio del efecto mariposa, tal vez, Ok. del efecto dominó, que dejamos de ir a Brasil porque en unas vacaciones nos roban con mi familia y dijimos, bueno, vamos a viajar por Argentina, vamos a conocer porque había de todo y creo que ni mi familia ni yo conocíamos nada, o sea, muy poco. Entonces ahí empezamos primero por el norte, por Salta, Jujuy, me encantó. Y después, de a poco, como que ya todos los años empezábamos a recorrer distintas partes y eso ya, esa práctica de empezar a conocer lugares nuevos de Argentina, después lo mantuve cuando empecé a irme con amigos. Primero, bueno, repetí el norte, nos fuimos hasta Bolivia, después al año siguiente hicimos Chaltén, Torres del Paine en Chile y de a poco como que fui tachando lugares del mapa. Y ya después hay un punto donde los lugares así convencionales los empezás a conocer y querés empezar a conocer lugares nuevos y te encontrás con que es más desafiante llegar, es más difícil, hay menos info, incluso ahora, o sea que mucha gente piensa que está todo en internet, no está todo en internet. Y para mí es el hecho que tiene la magia todavía de encontrarte estos lugares donde si querés conocerlos, tenés que llegar al lugar, tenés que hablar con la gente local, tenés que preguntarle, tenés que quedarte días, o sea, funciona a otro ritmo y es increíble encontrártelo hoy por hoy. Esto que decís de algo más desafiante, como que lo llevo a que lo que haces es mucho de llevándolo más a lo mítico del viaje del héroe. O sea, como te encontrabas en un punto y necesitaste como crecer y además, conociendo poco a poco los lugares que conoces, buscar ese desafío o que el desafío te encuentre. ¿Cómo ves esto? Que en el senderismo es como muy literal. O sea, cuando uno va a hacer trekking, Sí. pasa por todos los estados y por eso digo esto del viaje del héroe como simbolismo de lo que haces.
Si vos lo ves así o me decís, mira, flaco, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Sí, es un viaje del héroe que se renueva cada vez que haces un sendero distinto. O sea, que lo empezás y que lo terminás y que está bueno verlo después, o sea, lo vamos a hablar, me imagino, con más detenimiento cuando hago los viajes grupales, pero lo ves en cada uno de los integrantes del viaje. O sea, las luchas internas, los desafíos, que vos tal vez ahora esos mismos senderos no los padecés, pero viste, para una persona determinada su vida es el fin del mundo y ves cómo va evolucionando y después que se convierten en anécdotas, sí, se puede trasladar a eso. Eh, Incluso a mí me pasa con determinados senderos que los empezás, que los querés hacer todo y después te encontrás con la realidad y decís, me tengo que volver porque no lo puedo hacer, o sea, me supera. Y también está esto del viaje del héroe, de decir, bueno, me ganó el hecho de no poder realizarlo o vuelvo y lo intento nuevamente, que me ha pasado. Puede pasar como me pasó a mí en el Chaltén. Claro. Que de hecho es como un momento bastante canónico en En la humildad, Sí. te baja a tierra. que, bueno, no puedo hacer esto, no hay ningún problema con eso, es como una lucha ahí con el ego, que bueno, eso lo puedes ver más individualmente, me imagino que grupalmente la idea es que no suceda Sí. cuando haces un tipo de viaje de trabajo, pero hablando de eso, se me viene a la mente esto de, yo conozco algunas anécdotas, como dije, Pato es mi amigo, pero si nos contás alguna que vos decís, y acá, o algún error, o algo que pasó, que Sí. la naturaleza tiene mucha incertidumbre y te pasó y que vos decís, esto siempre lo cuento porque me enseñó algo, como en esto del se mejora también en estos errores. Nos pasó con mi novia hace unos años en Salta, perdón, en Iruya, que íbamos a hacer un sendero largo de 4 días. Y era para tratar de encontrar como lugares para después llevar los viajes grupales, o sea, lo que después iba a convertir en los viajes grupales que hacemos con la comunidad de las redes. Y yo siempre voy a tantear el terreno. O sea, antes de eso voy a verificar de qué se trata, la dificultad como para saber a quién ofrecérselo, si se puede hacer, si es realizable. Y nos pasó que en el track del mapa, o sea, que es una aplicación que usamos para ver los mapas que están un poco más detallados, ponele que enganchamos como... Pensamos que uno era el sendero porque estaba marcado y en realidad era el camino que usaban, me parece que las cabras. No, Y vos veías las huellas, pero estaba en el barro y no se terminaba de difuminar. Y en un momento estábamos escalando. claro, Y como que dije, che, esto no es el verdadero GOAT. el verdadero, claro, claro. Y ahí en un momento, esto que hablamos de que te tenés que poner en el papel de líder del grupo porque vos sos el que más sabés, y le dije, mira, tenemos que hacer esto porque ya no podíamos volver para atrás y tuvimos que bajar por otra parte, que en ese momento es, o sea, por más que no sea, viste, como una cosa completamente riesgosa, pero igual Sí, te pone lo es. en el modo alerta, en el modo primitivo. Y creo que pocas veces me pasó. O sea, porque generalmente cuando estás solo y te pasa eso, decís, bueno, tengo que salir de acá y estoy yo. Pero cuando estás con otra persona y tu responsabilidad pasa por la otra persona, es completamente distinto. Y además pensando en que era un camino que querías promocionar, Sí. que bueno, por suerte te pasó, bueno, en este caso con Connie, pero no con el grupo y Sí. un poco eso del ensayo y el error. Yo me acuerdo una que contás, si no me equivoco, a ver, corregime, pero que fue con la camioneta en Catamarca, ¿no? ¿O no? Algo que Catamarca. se te quedó y te tuvieron que ayudar. ¿O estoy diciendo cualquier cosa? No, Catamarca no. No sé dónde fue, pero en algún momento te tuvieron que asistir con la camioneta. Yo me acuerdo de eso. Santa Cruz. Ok. En Santa Cruz, sí, en Santa No Cruz. sé por qué se me vino. No, porque estuve también. Santa Cruz nos pasó, en realidad, la primera vez que fui a este Parque Nacional Perito Moreno, que es ahora uno de los puntos donde hacemos los viajes grupales, y que acabo de volver, hace 3 semanas volví ahí y terminamos la temporada de primavera hasta otoño. Ahora el parque está cerrado porque vas de acá a un mes y hace 20 grados bajo cero, o sea, ya no se puede acceder. Y yo fui a conocer el parque hace 5 años,
cuando ni pensaba en los viajes grupales, ni pensaba en las redes, o sea, lo hice porque tenía interés y dije, ¿qué pasa en este parque? Y ahí fui justo en el verano que se abría después de la pandemia, marzo del 21, y me acuerdo que fui al parque, hice 4 días caminando por la montaña y no había nadie, pero, o sea, no me crucé con nadie verdaderamente. Más o menos, ¿qué parte de 2021? Marzo del 21. Ah, ok, O o sea, sea, era casi pandemia. Era pandemia. Sí, sí. O sea, fue ese verano que se abrieron un poco las cosas y después volví a cerrar. Y ahí recorrí el parque, lo conocí, quedé maravillado por el hecho de las experiencias que vivís estando solo en la montaña 4 días. O sea, que ni sabía en ese momento. Yo pensé que iba a haber gente, que tal vez no era tan transcurrido y demás, pero no me imaginaba ese nivel. Y saliendo del parque salió todo bien, o sea que también te pueden salir las cosas mal, pero me salió todo bien. Y a 30 kilómetros del empalme con la Ruta Nacional 40, que estás a todavía 150 kilómetros del pueblo más cercano, escucho una piedra que pega contra la parte baja del auto y el auto hace así, o sea, las agujas del auto a cero, todo. Y se había roto finalmente el filtro de combustible. Y digo, ¿qué hago acá? O sea, ahí es como que caes en, viste, la idea de no, tenía razón mis viejos de que no me mande a tal lugar, viste, Sí. ya todo eso. Y a los 10 minutos, una camioneta que pasa, una ruta que no pasa nadie, Aparte, pero a los 10 10 minutos, Sí, o sea, sí. no se podía creer. Yo justo, o sea, el auto lo dejo estacionado y veo que hay como un galpón grande a, no sé, 500 metros, ponele. Que después me entero que estaba abandonado, o sea, no había nadie, pero yo voy caminando hasta el galpón. Ese día había hecho 26 kilómetros caminando, o sea Tremendo. que era con lo último, y justo cuando estoy a mitad de camino veo que viene la camioneta, y tiré el pique de mi vida No. hasta la camioneta, y era el dueño de la estancia que está dentro del Parque Nacional y que, bueno, estaba volviendo para revisar la estancia. Dicho sea de paso, ahora cuando hacemos los viajes al Parque Nacional, yo trabajo con la hija, Mira. que es la que se encarga de la logística del transporte y de la primera noche que hacemos ahí en los viajes. Así que volvimos al parque, o sea, nada. Y desde ahí tuve que gestionar todo el auxilio. Claro. Momento donde todavía no había Starlink, o sea, Hoy en día usás. hoy en día se usa, sí, Ok. hoy en día se usa. Y era, por ejemplo, que yo tenía que coordinar con el auxilio más o menos a la hora en la cual iba a estar con el auto, porque desde la oficina del parque y él que salía del pueblo más cercano, no hay absolutamente señal en ningún lado. Así que era coordinar eso, pero después terminó saliendo todo bien y bueno, volví a casa con... Un susto. Sí, Terrible igual. sí, 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 sí. No era el susto, era... Ahí yo no creo que son tanto los sustos, o sea, tenés que darte cuenta que de alguna forma lo vas a solucionar, pero era el que tenía vuelo, que iba a perder el vuelo, porque, viste, son tal vez días hasta que solucionas el tema del auto, Claro. el tema del presupuesto, que vos vas tal vez con lo justo y te encontrás con que tenés que pagar un remolque de 200 kilómetros, o sea, que es... Y ahí empezás a acumular, y bueno. Y ahí está en eso el se mejora también esto de tener un esquema que quizás hasta sea más grande del que realmente vas a usar en cuanto al presupuesto, como tener en cuenta todas esas cuestiones que te pueden llegar a pasar y obviamente más todavía si tenés un grupo. Y antes de ir a eso, que es como lo que hoy en día un poco te hace conocido en las redes, más allá de que contás historias a través de los reels y demás, que están muy buenas y que se ven muy, muy bien, vos, como decíamos, sos fotógrafo originalmente. Y hay una foto que hiciste en el sur, decime bien dónde es, que la hiciste de noche Sí, para que se vea bien estrellado y que casi te morís de frío. Estoy en lo correcto, ¿no? sí, varias veces. Pero hay una puntual que creo que sabes cuál te digo. Y esto también medio contrastando y medio gracioso, no es gracioso para vos, pero sí como un detalle no menor, es que vos sos fotógrafo y no ves bien. Ah, O sea, puedo ver bien, pero ok. elijo no hacerlo. No, soy miope. Ahora estoy con los lentes de contacto y es el atuendo formal, no tener la cara con anteojos, pero sí, si no a la cucha vengo con... Pero es un con los detalle anteojos. bastante cómico para Sí, el que dice fotógrafo y bueno, obviamente tenés la forma de ver bien, sí. pero bueno,
Contanos un poco de eso, de esa foto que casi te morís de frío, pero es un fotón. Creo que me estás diciendo de una de Laguna Torre en Chaltén, creo que es esa, y que la hice como hace 6 años. Hace un montón, sí. Sí. Em, Fui a Chaltén ahí, fue en mayo del 2019, porque justo tenía unos días antes de empezar un nuevo trabajo. Y bueno, me mandé a Chaltén con lo que tenía, que no era un equipo eh, óptimo para esas condiciones. O sea, ya en Chaltén tenés temperaturas bajo cero, los días son cortos. Pero bueno, dije, acompañaba al día todo, así que fui hasta Laguna Torre, sacamos las fotos y estaba justo o sea, compartiendo campamento con un oriental que era estadounidense, en realidad, y era bombero en Chicago. O sea, Mira. no me acuerdo de eso. Y ahí, bueno, charlábamos, viste, de la vida y demás, y en un momento, o sea, la laguna te queda como a 500 metros del campamento, está ahí nomás, pero bueno, era cuestión de hacerla a oscuras. Y hasta ahí la noche venía 10 puntos, estaba completamente estrellado, no había luna, entonces te permite como ver más el cielo. Y después la laguna espejada, o sea que eso es muy loco porque no lo supe hasta que saqué la foto. Hasta que entró como, absorbió toda la luz durante 15 segundos, yo no veía la laguna, pero se veía completamente espejada, entonces se veía el reflejo del Cerro Torre, que es de los más lindos del mundo. Y nada, o sea, era verdaderamente de las veces donde dije, están las estrellas, las podés tocar. O sea, de lo cerca que lo veías todo y de lo puro que estaba el aire. Y hasta ahí todo color de rosas, y cuando volví a la carpa me di cuenta que mi bolsa no aguantaba las temperaturas que estaba haciendo a la noche. Además ya en mayo estás hablando que amanece a las 9 y pico de la mañana. O sea, no terminaba más la noche. Por supuesto que sabías que ibas a pasar la noche, pero no, en ningún momento descansabas, en ningún momento dormías porque era frío y te ponías cada vez más ropa, y en un momento te quedas sin ropa y seguís teniendo frío y decís, bueno, ya está. O sea, es pasarlo. Y Sí, después, tremendo. por suerte, lo terminé con que había un grupo de chinos en el campamento. Me quedo charlando con ellos, venían a hacer como un workshop de ahí de fotografía, de paisajes. Y uno de los chinos que me quedó hablando me dice, toma, esto es té rojo del Himalaya. Dice, esto sale, no sé, una bolsa, cientos de dólares, tomate algo, ¿viste? Y bueno, son las cosas que Sí. te pasan ahí, nada más, en la montaña. La medicina china sin sustento, pero te sirvió. Sí. Después, perdón, me estoy acordando de la siguiente vez que fui a Chaltén, que ya fuimos juntos, y después hay que contarla bien, pero es la hermosa anécdota de la fiesta en el campamento base. Sí, pero Que no era fiesta al final, o sea. No era individual. Sí. Sí. No me lo esperaba eso. Es más, no me lo acordaba. No, pues yo tampoco me lo fui acordando, pero fue espectacular eso. Que fuimos a, como ese... Poinsenot. No, que subimos a la madrugada. Claro. ¿Y cómo se llama? El campamento se llama Poinsenot y arriba está Laguna de los Tres. Eso, Laguna de los Tres. Sí. Que de hecho sigo teniendo la foto ahí en el celu, que la sacó... No la sacaste vos. No la saqué. Pero es sí, la sacó Lean. Otro de los chicos que también es fotógrafo y que estaba en el grupo. Ahora que estoy frente a las cámaras, le mandamos un abrazo a Lea. Sí, y a todo el grupo, así no se enojan. Porque él tiene un grupo de amigos que eligen bastantes destinos juntos y la verdad que está muy bueno. Y volviendo un poco a lo que haces en redes y demás, que ahora es lo que vemos, pero como decía, primero empezó siendo algo más de fotografía, que de hecho yo tengo un cuadro de una foto que sacaste vos a un caballo En Jujuy. en mi casa. Sí. O sea, tuviste diferentes como estadios así de emprendimiento y el proyecto en sí. Bueno, ahora es Patricio Foto, que eso nunca lo dijimos. ¿Y cómo es la actualidad sabiendo que hoy te hablan marcas, se generan, me vas a contar ahora de los viajes que vas haciendo, que ya tenés idea, me imagino, de cuántos hiciste ya o más o menos? ¿Cómo se va desarrollando esa actualidad que es tremenda? Sí, a mí lo
lo que me llama la atención, o sea, y que me estoy dando cuenta ahora que los últimos 2 años se estableció como un ritmo tanto de trabajo como de rutina, ¿viste? O sea, tengo por un lado cuando estoy en los viajes y después por el otro el tiempo en Buenos Aires, que vos decís, che, pero no tenés montaña, no tenés nada, y tal vez es como el trabajo más logístico de organizar, el trabajo tal vez que no es tan romántico, sino que es estar editando en tu casa, charlando a ver si concretás algo con alguna campaña publicitaria y todo eso, que se da desde acá siempre. Pero fue un poco darse cuenta, digo, no lo pensé así, sino que se fue dando de esta forma. Y esto que decís vos de que vivo en Saavedra, pero estás en otros lados, y es justamente eso, o sea que necesito también a veces el tema de estar acá. Es la famosa frase de Dios, ¿cómo es? Dios está En Buenos Aires, atiende en Buenos atiende en Aires. Buenos Aires. Sí, sí, sí. Verdaderamente es así, o sea, por más que estuviese allá en el sur, tendría que venir Mira, a Buenos Aires para solucionar cosas increíbles, pero de la montaña, o sea, de cosas que tal vez están a 3.000 kilómetros. Igual hay veces que yo no podría prescindir de estar acá. a nivel de, por ejemplo, logística de un viaje, a nivel de hablarle a marcas, Sí, de hablarle a marcas. estar en eventos como el que estuviste hace poco, Sí. que te encontraste a Guido, que va a ser otro invitado de... Sí, del trámites. Después, por supuesto, que lo otro me parece que es más importante, el proyecto. Pero digo, todavía no tengo la necesidad de decir me voy a otro lugar, me voy a vivir porque necesito estar allá. Claro, como Sí. quizás uno pensaría, como te dije yo, que vivís en Saavedra y parece como raro el tipo de trabajo que haces, y al revés, como vos me estás diciendo, es un poco una ventaja en algunas cosas. Sí, y después otra cosa es que, por ejemplo, ahora, digo, hace 3 semanas como que terminé esta tanda de Patagónica que empezó en noviembre, fueron 5 meses, y estuve en Santa Cruz 2 veces, estuve en Chile 2 veces, estuve en Neuquén y estuve en Bariloche. Y bueno, quiero estar más cerca de las cosas. Digo, ¿qué tanto más cerca puedo estar si vivo allá? O sea, de todas formas hubiese sido como desgastante como terminó siendo. O sea, espectacular, pero terminé esos 5 meses. Claro, es que en un punto, cuando tenés tantos viajes y tantos viajes grupales, o los que haces vos por tu cuenta para generar contenido, conocer y crear, en un punto vivís en esos lugares también, por la cantidad de días que estás. Como que dejaste de ser un sedentario, Sí, de vivir siempre en el... Sí, de dejar de vivir y que sea como una época puntual del año, sí, ya no está. Claro. Eh, Bueno, de hecho, hoy en día que vos siempre entrenás en la cucha, pasa mucho que no estás entrenando en la cucha, sino que estás haciendo la actividad en sí, que Sí. es hacer trekking o, bueno, por tu cuenta o con los grupos. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, en noviembre estuve, en realidad fue noviembre y un poquito de diciembre, 35 días afuera de casa. Claro. Santa Cruz y Chile. Después ya los viajes fueron un poquito más cortos. Pero bueno, ese es como el mes que ya me estoy dando cuenta que va a ser el que siempre voy a estar afuera de Buenos Aires. Porque es un muy buen mes en el sur. Todavía no llega el gran caudal de gente, entonces me permite como aprovechar, tener estos lugares más vacíos, con menos Claro. gente, el clima está bueno, los días son largos. Y después la otra tanda ya es marzo-abril, que es cuando cae el otoño, que tal vez el clima es un poquito más duro, pero paisajísticamente es donde... Una locura. Sí, totalmente. Y esto de los grupos, si querés contarnos un poco cómo nace la idea, porque en realidad uno dice, es guía de trekking más o menos. De hecho, tenés como ahí en algunos parques no sé cómo se llama, como el permiso de guía. No, yo no tengo permiso de guía, o sea, Ok. no soy guía. Siempre tiene que estar, A ver, liderando ok. el grupo, tiene que estar un guía habilitado. Claro. Tanto en los 2 destinos que hacemos ahora, que es Jujuy y Santa Cruz, siempre tiene que haber un guía. O sea, yo voy en modo de coordinador, de ser Claro. la cara visible, de estar, y que mucha gente, digo, conoce esos lugares a través del contenido que voy subiendo. Y entonces voy a los viajes, me sumo, y todo lo que es la previa y después también darle una mano al guía, pero no puedo oficiar de guía en esos No, viajes claro. porque hay un título, hay una carrera. Yo pensé que en algún parque tenías el permiso, por eso te decía, pero no.
Yo estoy ¿se entiende? habilitado para organizar los viajes, Claro, ok, pero siempre me requieren que haya un guía. siempre tiene que haber. Sí, guía de montaña. Y esto que decís de que la gente, uno cuando te sigue y ve los reels y demás, te preguntan sobre algunos lugares, sobre qué es lo que puedo hacer y demás, generó una comunidad tan grande Sí. que hoy en día no tenés que promocionar los viajes que haces. Prácticamente con el grupo que vos tenés en El canal de Instagram, difusión. canal de difusión, Sí. se genera el viaje y se agota muy rápidamente. Sí. Esto de cómo, más allá de que sea una marca personal, que como te digo, Patricio Albamonte, es una comunidad también. Sí, es una comunidad rearmada, consolidada. Me pasó con el tema de los viajes, fue a través de la comunidad, o sea, de la gente que me seguía. O sea, ellos fueron los que me dieron la idea de empezar a hacer los viajes grupales. Eh, este, Más que nada, me acuerdo puntualmente cuál fue el post, o sea, en el cual dije lo tengo que hacer, que acá en Capital hay veces que con el tema del sueño no lo manejo bien, entonces me quedo hasta altas horas de la madrugada, muchas veces editando, y uno de esos días que fue diciembre del 23, yo subo fotos de este Parque Nacional de Santa Cruz y pongo la experiencia que tuve con los chicos, o sea, con los que vamos siempre, con Sí. Nico, con Chechi, con Lea, que estuvimos 5 días recorriendo el parque. Y fueron fotos así, 30 fotos del parque, muy lindas, quedó lindo el post. Y me despierto al otro día y tenía 100.000 reproducciones en 5 horas, una cosa así. O sea que Claro. una cosa increíble. Y después los comentarios era todo, me encantaría tener un grupo de amigos para hacer esto. No sé, yo solo quiero ser uno de ellos, Sí, que sí, se sí. usaba mucho. Nada, así por 100 y después cuando se completó ya eran más de 600.000 reproducciones en Claro. muy poco tiempo. Y dije, che, si no organizo los viajes, o sea, era la señal así, viste, puesta en tu cara. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. El parque todavía yo no podía por un tema de papeleo, que tenías que ser agencia de turismo en ese momento, ahora ya no hace falta. Así que empecé a averiguar en Jujuy, en las Yungas, en la parte que ahora vamos a ir en agosto, me dieron el visto bueno y ahí empecé a organizar y empezamos hace 2 años. Claro. 2 años y ya van varios viajes. El otro día saqué la cuenta de la gente que vino y vinieron más de 70 personas. Y algunos repitieron. Exactamente, eran 77 y después desconté a los que ya vinieron a los 2 viajes. Claro. Eh, ¿En cuántos viajes o no te acordás más? Y deben haber sido 10 viajes más o menos, porque siempre son para, tanto el Jujuy como en Santa Cruz son para 7 personas, los grupos. Y encima increíble los lugares que vas como quizás son convencionales, pero no tanto. Por ejemplo, uno desde el desconocimiento del país que tenemos, que ahora nos contás un poco sobre las yungas, Sí. como que no se imagina, pero ni loco, ese paisaje en el norte. Sí. Es una locura. Sí. ¿Querés contar un poco de qué se trata? Ya que también es parte de los viajes que más haces. Las yungas, sí, o sea, para mí creo que parte de la premisa de decir cómo puede ser que en el norte, que uno se lo imagina el Cerro de los 7 Colores, el Salar, cómo puede ser que haya una selva tropical Una locura. espesa ahí, o sea, al lado. Y cuando empiezo a averiguar y todo, me di cuenta que prácticamente no había nada organizado, o sea, como que estaba todo en fase, viste, así muy, muy inicial. Y bueno, yo conozco las yungas propiamente dichas en diciembre del 2020, ese mismo verano que después terminé yendo al parque. Evento canónico ese verano porque fue el Perito Moreno y antes las yungas. Claro. Ahí fuimos con un amigo que es Nico, hicimos 4 días de caminata. No es la época recomendada para hacerla porque empiezan las lluvias, pero era salir de tu casa después de todo el año estar encerrado. O sea, era hagamos algo. Y estuvimos caminando 3 días en una niebla que no veías acá a 1,5 metros. ¿Y vos ves alguna diferencia entre ese momento que quizás había como menos, nada, iba menos gente por una cuestión lógica, Sí. y ahora que, más allá de que no sea algo tan común, ¿ves alguna diferencia entre ese momento y ahora? Es que... A nivel naturaleza, digo, por ahí. No, a nivel naturaleza,
la verdad que no, No no, se no ve. me parece que, que se afectó tanto. Y después tampoco me parece que es parámetro hablar de ese verano que era como post pandemia. Y creo que llegamos al aeropuerto de Jujuy como el día que abrió, en el primer vuelo, éramos los primeros turistas que Mm. estaban dando vuelta ahí. Y, y después de eso, lo que sí vimos es que post pandemia, uno de los puntos de la Yunga se puso muy, muy de moda, Claro. que son las termas del Jordán, que son esas piletas turquesas de aguas semitermales. Y ahí sí se ve la diferencia. Pero después el gran grueso de las yungas, o sea, todo lo que está detrás de eso, como que ese es el punto turístico porque está muy cerca del resto del circuito turístico convencional de Jujuy, que es la Quebrada, es lo que más cerca está. Claro. Pero como que el resto no se conoce, o sea, la gente sigue sin conocer Sí, siquiera. sí. Bueno, yo no conozco, que ya me insististe y tengo que ir. Me pasa cuando tal vez dejo un grupo y vuelvo a subir a esa parte, que vos te tomás el colectivo en la ciudad grande que se llama Ledesma y vas a San Francisco y en San Francisco se baja todo el colectivo, pero Mirá. sigue el colectivo. Y me hace uno que era claramente no era local, me hace, che, ¿cómo llegamos? No, no, yo sigo. Ah, claro. ¿Cómo que sigue? Sí, hay más pueblos para... Ah, mirá, no sabía. En la propia persona, claro. Claro, Es una locura. una locura, sí. Sí, se debe dar un montón eso. Entonces, para resumir, vos hoy en día ofreces este de las Yungas y el del Parque Perito Moreno. Parque Nacional Perito. Parque Nacional que no tiene que ser confundido con el glaciar. Con el glaciar Eso, que si está en el querés, Parque Nacional Los Glaciares. Aclaralo porque es bastante común Sí. confundirlos. Sí, 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 se presta confusión. El Parque Nacional Perito Moreno está a 550 kilómetros de Calafate, pero es el aeropuerto grande más cercano. O sea, es un parque que está muy a trasmano, entonces se complica la logística para llegar allá y el tema de los días. O sea, es un parque que vos, como ya tenés un día entero de ida, un día de vuelta si es que vas al aeropuerto, bueno, después tenés que de base estar 2 días en el parque para conocer algo digno Claro, del claro. parque, Sí, sí, sí. idealmente más, pero bueno. Y ahí organizamos los viajes. ¿Por qué organizamos los viajes ahí? Porque bueno, paisajísticamente es impresionante el parque, es muy poco visitado, incluso después de que se dio a conocer bastante en los últimos años. Gracias a vos. Gracias. Sí, sí, sí. Y en gran parte probablemente. Y sí, hay una parte, hay una cuota, seguro. Pero bueno, igual fueron más creadores de contenido y todo, digo, Obvio. no es solamente mío. Y lo que tiene de particular el parque es que tiene una red de refugios que fue puesta hace 10 años por 2 ONGs y vos lo que tenés de particular de ese parque es que caminás durante todo el día, hay poca gente en los senderos, paisajes tremendos y a la noche dormís en un refugio. No quiero recaer es Pinterest, o sea, es Sí, sí, sí. precioso, de madera, con la salamandra, No, sí, sí, es una locura. es Lo hermoso. que se ve. Y bueno, o sea, ese es como el plus que ofrece el parque. Nosotros justamente con los viajes evitamos lo más alto de la temporada para asegurarnos de dormir en estos refugios, Claro. que si vas de diciembre a febrero, tal vez lo tenés que hacer en carpa porque están tomados, o sea, te ganaron de mano con la reserva. Y después la idea es, con esto que decís, de que hay gente reincidente y que ya fueron a los 2 viajes, la idea es ofrecer ya para la temporada que viene destinos distintos. Estás pensando ahí creando unos nuevos. Sí. ¿Y te pasó también de gente que repite y que fue al mismo lugar? No, Todavía no. no, todavía no. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, Y puede pasar más ahora en las yungas que, bueno, vamos a hacer un itinerario distinto, entonces Ok. serán puntos distintos. Y eso, o sea, como ir a la misma provincia, pero es otra cosa. O sea, vos, podés ir a Jujuy más de una vez, podés ir a Santa Cruz más de una vez y vas a ver siempre lugares distintos. Sí, sí. En general en todo el país es Todo el país. una riqueza. Vos prácticamente, salvo algunas, conocés todas las provincias. En realidad estuve en todas. Estuviste en algún, por lo menos estuviste en todas. Sí, sí, sí. Hay algunas que fue... Como de pasado. Sí, de pasada, pero estuve en todas. Sí. Hace 15 años ya. Y eso un poco tiene que ver, bueno, esto que comentás de que por ahí con Marce, queridísimo amigo, siempre hago el chiste como que Marce es mi amigo y él es el hijo de mi amigo.
Marce Albamonte, le mandamos un beso. Bueno, Marce, que en un momento va a aparecer, no está acá, pero de otra manera, un poco fomentó esto a partir de estos viajes. Él me contó que fueron a Puerto Madryn, porque yo le pregunté, ¿y cómo lo veías a Pato de chico? Que si querés me contás un poco en esto de esa curiosidad que tenés, que es, como decís, constante en eso de mejorar, en acumular conocimiento, Sí. que de hecho es un poco lo que nos unió, la cuestión de bastante random en la cucha en mi casa. Para que se entienda, vamos a contarlo. Un tipo muy serio, como lo ven, pero en realidad no es tan serio. Es lo que yo creía hasta ese momento. Tormenta había, ¿no? O algo, Lluvia, sí, sí. Sí, lluvia. Para. Y te voy a interrumpir con algo que lo pensé toda la semana porque siempre sobrepensamos las cosas. Sí. Pero si no empecé la cucha hoy, 2 de mayo, hace 8 años, creo que dan el palo. Mira, vos Sí. que no crees en la magia. ¿Viste? Bueno, cuestión que lo veo a Patricio, viene a entrenar y, bueno, le digo, un tipo serio. Para el grupo al cual perteneces, bastante serio, porque son todos bastante personajes. Solo empezó a entrenar y ¿de qué nos pusimos a hablar? Justamente un poquito de Harari, de biotecnología justamente, Sí. así como de la cuestión más Evolutiva. evolutiva, claro, porque él tiene el libro de Animales a Dioses, como más antropológico por ahí, Sí. y ahí macheamos como en la parte del conocimiento y después lo unimos a lo bizarro. Sí. Y dentro de lo bizarro te voy a mandar un audio. No te voy a hacer pasar un mal momento porque sos mi amigo, pero tenete el celo ahí que Marce nos contó algo, como para que tengan un dato, viéndote como una persona seria que sos y Ya demás. dijiste que no. Ya dije que no, pero bueno, para que sepan una curiosidad que le pedía a tu padre, que no sé si aclaré que Marce es tu viejo, Sí. ahí te lo estoy mandando. Vos escuchá el audio que después la magia de la edición hace lo suyo. Ah, ok, ok. Cuenta una curiosidad tuya. Escúchalo. Él imita con la cara a los autos. Vos le decís, Siempre lo poné mismo. cara de Fiat Yo no lo 600 sabía. y poné Ah. cara de este tractor. Debo tener alguna foto yo por ahí, la voy a buscar. Poné cara del tractor y Es hace de hermoso. tractor. Poné cara de tal auto Sí. y te pone. ¿Es verdad eso? Decí Era... si es verdad o es mentira, No, no te voy a hacer hacerlo para no generar una incomodidad. No, igual está bien. Ya estamos en las redes, ya está. Bueno, pero vos tenés establecida una imagen en las redes. No, pero eso también, o sea, no sos la única persona, tal vez de los vínculos cercanos sí, que me recuerda que doy imagen extremadamente seria en redes y mucha gente todo el tiempo, como, qué seriedad, qué esto, cómo sale, o sea, Estamos ni viendo para que no. bien ni para mal. Pero esto, lo que dice Marcelo Fabián, fue verdad cuando era chico. Si quieren, después trato de facilitarles Lo podemos algunas hacer fotos. para la portada, si no, Sí, está de bien. este video, Está de bien. este podcast. Está bien. Perdón que te interrumpa, pero dentro de toda esta gracia, Marce nos contaba también tu curiosidad de cuando eras chico, para que tengan idea de este tipo. Estaba en, no sé, primer grado y ya sabía todas las capitales del mundo, Sí. que todavía las sabés, Me faltan algunas, pero sí. más o menos todas. Sí. Las tenés. Acumula muchos datos Sí. y eso lo hace muy interesante. Por eso estás acá. Sí. O sea, perdón, ahora estoy yendo a la cucha porque ya ahora como se bifurcó el tema de Urquiza y Florida, y una de las profes de Florida yo llego y me dice, ¿qué me vas a contar hoy? Claro. Sos como... Igual también tenés una facilidad para explicar. No sé. Más allá de... no es tiré un dato porque lo vi en un reel, sino como que tenés como un desarrollo del dato que estás tirando, como para que vayamos a esto y que sepan que realmente nos conocemos en serio. Yo le puedo preguntar a este tipo qué animal sería, por ejemplo, si pudiera ser un animal. Y yo ya sé que va a decir, y nadie se lo va a esperar. Decilo porque si no me haces quedar mal. La langosta mantis. Contanos un poquito de la langosta mantis. La langosta mantis es... y a todo esto, o sea, esto lo tomé de otra persona, de una chica que se llama Cecilia, Ok. que trabajábamos juntos en Tecnópolis
Y cuando surgía la pregunta siempre del animal, que te tiran perro, conejo, león, gato, Sí, sí, sí. con langosta mantis. ¿Por qué? Visión hiperespectral. Sí, porque tiene una visión hiperespectral, es decir, que capta colores con los ojos que están fuera de nuestras bandas, o sea, los colores son longitudes de onda, si no me equivoco. Hace mucho que no No estoy en la importa. facultad. Sí, sí. Pero bueno, o sea, capta colores que nosotros no los podemos imaginar, no los podemos conseguir porque simplemente no tenemos desarrollado el ojo para eso. Y no solamente eso, o sea, ver más de lo que podemos ver nosotros, sino que esos ojos son como autónomos, o sea, puede tirar la visión para acá, puede tirar la visión para allá. Creo que tienen como un tema de profundidad más desarrollado, entonces para cazar les sirve más. Y es un bicho que es, o sea, Es una muy locura. mala persona, o sea, sobre todo muy mala persona. Y además estamos El- diciendo que tiene el puño más rápido Sí. que genera como electricidad de tanta fuerza que Sí, tiene se y genera, tanta potencia. en el agua genera un vacío tiene como un resorte que hace así y hace pelota a Cualquier caracoles, cosa. Sí, sí. cangrejos, o sea, los deja, es el final, Sí, el final boss. el jefe final, o sea, por escándalo, pero es invencible, Sí, ¿entendés? O sea, es no una se puede creer que haya un animal que sea tan superior a todos, O ¿entendés? sea, y vos estás eligiendo perro cuando te preguntan qué animal querés ser. Claro. Bueno. Igual, yo te iba a decir No algo. perdón, no es la mantis religiosa. Después cualquier cosa hacemos como una La edición langosta, para que sepan. Sí. Igual yo sabía que ibas a comentarme eso, pero cuando elijo ser, o sea, animal digo cóndor, no digo Mira. langosta mantis. Porque me gusta, bueno, su hábitat, o sea, la cordillera de los Andes, el hecho de que no aletea, que es como muy elegante el vuelo, que va siempre sobrevolando, y después que no es agresivo, o sea, come simplemente carroña, es un animal carroñero, entonces no tiene la necesidad de atacar animales. Claro. Está lo que está, tiene una función vital en el entorno por el hecho de ir limpiando con el tema de la comida. Nada, es Claro. impresionante y varias veces en los viajes los pude observar desde muy, pero muy cerca. Cuando te pasa por al lado es el mismo sonido que un avión, verdaderamente se embolsa al aire de lo grande que es. Y encima vos no sos fotógrafo de fauna. No, Bueno, lean en su momento, que ya lo nombramos, se dedicaba bastante a la fauna. Sí. En tu caso, con este fanatismo que vos decís, que volvemos a lo mismo. Marce me decía, no, desde siempre. Los primeros viajes que hicieron, me contaba de Puerto Madryn, bueno, de Calafate, Torres del Paine, que lo hicieron, como esta curiosidad que vos tenías, que a vos te gustaba, estudiaste geología sí. y que te encantaba que te traigan piedras o observar, como que tenías ahí como una fascinación y una curiosidad que, bueno, en un punto se traduce en todo lo que haces. Sí, Esto me lo marcaba Marce, que le consultaba sobre tu niñez. sí, sí, sí. El punto de quiebre creo que es muy marcado para mí. Llegaron, creo que de casualidad a casa, cuando tenía 7, unos atlas que te daba Clarín en ese momento y que tenían imágenes satelitales. Año 2001, creo que tiene en la portada. Que era cuando Segundo no estaba, grado, ponele. sí, no estaba Google Maps todavía. Entonces, la forma que tenías de ver esas imágenes era abriendo el libro y viendo la imagen satelital dentro del libro. Y bueno, ahí también decía las capitales de cada país y 3 días después ya me sabía todas las del mundo. Pero sí, con el tema de fauna, a mí particularmente siento que nunca me llamó la atención. O sea, me gusta más el tema del paisaje. Claro. Y a través de eso, creo que a través de los mapas satelitales y eso que veía por primera vez, que era tremendo porque siempre veías el mapamundi que estaba en la casa de alguien mayor, Sí, sí. o los mapas viejos que eran con relieve, pero así nomás. Las imágenes satelitales no estaban todavía. Y ahí empiezo a imaginarme cómo eran distintas partes del mundo. O sea, por qué desde arriba un manchón en Brasil es verde oscuro, bueno, por el Amazonas. ¿Por qué en la cordillera de los Andes, a la altura noroeste de Argentina y Chile, está completamente amarillo y bueno, está el desierto de Atacama? Entonces era, ¿qué hay acá? ¿Qué hay el resto? Cuando dejaba mucho espacio a la imaginación todavía. Que ahora creo que a poco se va perdiendo eso porque cada vez hay como más info de lugares en particular. Que un poco también te fomenta esto de, bueno, como decís, la imaginación y como crear un poco, como completar un poco eso a través de vos, o sea, de lo que Sí. vos crees, más allá de que sea de una manera, también está bueno
como que destaco esto de la facilidad que tenés para... No es solo absorber y decir de memoria cuestiones particulares de conocimiento, sino, como te digo, y se nota, poder difundirlas. Los reels que haces tienen un contenido de valor altísimo, por eso se destacan. Y bueno, primero, felicitaciones porque ¿hace cuántos días llegaste a 90.000 seguidores? Sí, hace 2 días en Instagram. Buenas, comunidad de La Cucha, acá Pato reportándome desde el Paso Siula, 4.869 metros, en la cordillera del Waiwash en Perú, haciendo uno de los trekkings más espectaculares y más duros de todo el mundo. Estuve haciendo el podcast con Tincho hace unas semanas, así que cuando vean esto, les voy a tener que dar las gracias por ayudarme a llegar a los 100.000 seguidores. Llegué justo antes de este circuito, de este recorrido. Así que estoy muy contento de recibirlo en este lugar, en un entorno completamente privilegiado. Y nada, sigan viendo el podcast. Y además, de manera TikTok, sí. orgánica. Sí, sí. O sea, eso fundamental, Sí. por esto que decimos de contenido de valor, de mostrar, encima mostrar el país hermoso que tenemos, más allá de que también vas a Chile, que tiene la Patagonia hermosa. Y bueno, eso está buenísimo y eso destacadísimo. En cuanto a, no sé si querés comentar algo sobre eso, sobre un poco esto de también, si te lo ves como el trekking en sí o el senderismo, ese camino, ese viaje del héroe que hablábamos, de llegar a donde estás ahora, cuando sabemos que empezaste de a poquito. Sí. Pero si hay algo que tuviste siempre, que me parece fundamental para la cuestión de redes y demás, es esa consistencia, como constancia de subir, no importa si lo ven 200 personas. Yo lo sigo demostrando, mostrando, y eso se redestaca. Es un poco cómo llegaste. Sí, yo creo que lo venía hablando durante la semana porque volví del viaje y siempre cuando vuelvo de los viajes tengo esa culpa de que no subí cosas porque estoy sin internet, o sea, estoy sin internet o... Digo, cuando vamos al parque, al Perito Moreno, son 4 días donde estoy desconectado. O sea, hay Starlink en la estancia y demás, pero vos cuando estás en el sendero no hay. Entonces, siempre que reconecto, me pasa que digo, no, tengo que subir cosas del parque y demás. Entonces, siempre las primeras semanas me quemo, o sea, de subir. Y venía hablando la semana pasada que para mí cambió nuevamente, o sea, qué se muestra, qué es, o sea, el formato que está como más predestinado a viralizarse y demás. Y siento que ya los tiempos son como cada vez más acotados, o sea, de retención, del hook, del gancho, lo que sea. Y es algo que siento que el contenido que yo hago tal vez no se ve directamente favorecido con eso, porque la gente inconscientemente tal vez, o sea, no lo termina de consumir porque ve 3 segundos, ve que no le tiraron la información así, como con bombucha de agua y... Ultra digerido. Claro, ultra digerido. Pero bueno, por ejemplo, el otro día yo subí uno del viaje a Chile que hice en febrero, que era como algo general de cómo fue el viaje, de cómo hay que viajar y demás, pero no era un reel particularmente que digo, bueno, viste, te lo dejo anotado en listita lo que tenés que hacer paso a paso, sino que es las sensaciones y cómo fue surgiendo todo lo de Chile, que es una zona impresionante, que está re poco conocida. Y ahí me di cuenta que creo que tiene ahora 40.000 reproducciones. ¿Ese es el que parece una nave espacial? ¿El que fuiste a un lugar en el lago y que parece alienígena? Eso es en Chile, ¿no? Es en la región, sí, es de esa región y hablando en general, pero de todo. O sea, porque es como una provincia, las regiones de Chile son las provincias de acá. Claro. Y ponele, el año pasado con ese mismo formato tuve videos de más de 200.000 reproducciones, unos 700.000, hablando 3 minutos en un reel. O sea, claro. Cosa que ahora es impensado para mí, tener esa cantidad de reproducciones. Y bueno, hago este reel y ponele, me da 40.000 reproducciones, creo que lo subí hace 2 semanas. Y digo, che, no es nada, o sea, porque estuve 2 días editando, haciendo el guión, corrigiendo, poniendo las imágenes y demás. Pero después me fijo, por ejemplo, un reel este reel me dio 600 y pico de seguidores nuevos. O sea, es muchísimo. O sea, subir un reel con eso y con este mismo formato. El año pasado, con un reel solo, gané 10.000 seguidores. O sea, vinieron 10.000 personas nuevas a la comunidad. Entonces
Después hago, ponele un mega viral de estos que es como, bueno, das vuelta a la cámara y hay un paisaje espectacular y se tiene 1 millón de reproducciones y tal vez ese reel te da 50 seguidores. No. Claro, es más el me gusta, la Sí, lo visualización. vio, buenísimo, comentó, se acabó la interacción con Claro. vos, no vuelven a saber hasta que subís otro de ese estilo. Entonces también, esto que decís de la consistencia y demás, yo me doy cuenta que con los reels largos, con explicando, después subiendo en historias cosas que, digo, subir historias, muchos se olvidan ya ahora de subir historias porque es, no, lo que me hace seguidores son los reels, entonces subo solo reels. Y es, no, o sea, tenés que alimentar a la audiencia, tenés que darle cosas nuevas, tenés que explicarle un poco cómo va la mano. Y pensarlo a largo plazo es a través de estos reels. O sea, ahora me estoy dando cuenta que es tal vez perder reproducciones en el numerito que te aparece abajo. Tal vez después para la gente es mucho más valorable ese reel que subiste y le gustó la forma que hablaste, la forma que desarrollaste un tema, que tal vez el que diste vuelta a la cámara, qué lindo paisaje, y se acabó. Que igual probablemente sirva, pero no es lo que le brinda valor a tu comunidad, justamente. Totalmente, totalmente. Y más ahora que es en la red donde, digo, en TikTok o en Instagram, donde el formato está comprimido, donde la gente, vos tal vez tenés un iPhone, pero digo, el gran grueso del público tiene un celular así nomás y lo Claro. ve viajando al trabajo o con el altoparlante. Entonces, o sea, no se distingue ya tal vez a veces una buena cámara o si lo hiciste con el celular. Es como Claro. que queda muy empatado. Y bueno, quizás redundante porque un poco comentaste esto de que a veces no tenés tantas visualizaciones como querés. Siempre preguntamos, ya que hablamos de, al principio, en qué momento te diste cuenta que tenías que mejorar o mejorar. Y siempre el se mejora, que es nuestro eslogan, me hace ruido en algún punto y digo, ¿qué pasa si no mejoramos? Podría ser en este caso o entrenando o en un viaje. ¿Cómo lo ves vos en esta cuestión de estar todo el tiempo mejorando? ¿Qué pasa si no pasa? Si no pasa, me parece que también hay que ver todo lo que mejoraste hacia atrás, en retrospectiva. Yo creo que hay que mejorar, pero con fundamentos, o sea, y fijarse qué es verdaderamente mejorar. Porque esto que decís, no todas las reproducciones que merezco, lo debe pensar el 99.9% de la gente que sube cosas a redes sociales. Entonces, ya como aflojar con eso, yo creo que se mejora, siempre está bueno tenerlo en cuenta. Lo trato de hacer en el contenido audiovisual, lo trato de hacer en los viajes. Y después también, esto te lo iba a comentar, de hasta cierto punto son cosas que vos podés mejorar. Después hay un factor muy grande y particularmente la naturaleza, que no depende de vos. O sea, el tema, por ejemplo, del clima. Yo ofrezco el viaje y, por ejemplo, la gente me dice, porque vi un reel de cuando estaba todo nevado y es Alicia en el País de las Maravillas. Es, ¿cuándo voy al parque y está así? Y es, no, Es imposible. Es imposible. O sea, no puedo ofrecértelo. Y después también, o sea, el tema, factor meteorológico o digo, que se te pinche una cubierta y tengas que esperar un rato hasta que se arregle. Digo, hay cosas que ya desde tu lado tenés que dejar y no es se mejora, es lo que sale. O sea, siempre hay un factor en estos viajes desde que hasta cierto punto vos podés mejorar. Por ejemplo, el tema de la comida, el tema del equipo, la experiencia, souvenir al final del viaje, no sé, eso. O sea, digo, cosas de logística se pueden. Pero también hay un factor muy importante que vos bueno, se deja y está bueno dejarlo. Por el lado audiovisual también, o sea, como yo digo, no sé, por ejemplo, ahora trato un poco de encontrar la forma de hacer los ganchos o de que la gente se quede al principio para después explayar el tema, pero nadie tiene la fórmula del algoritmo. O sea, si alguien tuviese la fórmula del algoritmo, tendría 1.000 millones de seguidores y no los tiene nadie. No los tiene Messi, no los tiene Cristiano, no sé. Entonces también es dejar una parte Sí. hasta cierto punto sí y después Soltar el control. soltar el control, sí. Y bueno, nombraste souvenir. Sí, Y nosotros, bueno, en Cuchame lo que vamos a hacer es tener nuestro propio refugio, nuestro propio lugarcito que vamos a ir dejando objetos que nos van regalando nuestros invitados.
Yo no sé qué me trajo Pato, le dije, tráeme un regalito. Y él lo hizo, algo simbólico. Pero bueno, ¿qué nos trajiste? Aclaro, es un santuario. Y no porque sea un santuario tiene una connotación religiosa, sino más desde nosotros somos la Cucha, nos gustan mucho los animales, y entonces los santuarios también son lugares donde los animales se protegen. ¿Qué nos trajiste? No sé qué. Me qué di va a cuenta ser. en el camino que es mejor de lo que venía pensando. Ah, ¿sí? Y es esto es, bueno, ni sé cómo se llama la estructura, pero son le vamos a decir monolitos que son de Bolivia. O sea, lo compré en Mirá. Bolivia cuando tenía 16 años. Tremendo. Y sí, y es en un sitio arqueológico que se llama el Tiwanaku, que está rodeado de misticismo, está cerca del Titicaca. Y bueno, parece que era punto de encuentro sagrado de un montón de culturas previo a eso. Y en un momento dije, voy a investigar, o sea, como para saber bien qué es cada cosa. Y en un momento dije, no, porque le saca la magia, ¿viste? O Bueno. sea, es como lo de las pirámides, que cómo le hicieron. No quiero saber cómo le hicieron. Obvio, Están obvio. hechas. Así que, No, tremendo. sí, Lo muestro acá. Che, está buenísimo. Me encantó. sí. Aparte están buenos los detalles. Lo muestro una vez más y lo dejo acá. Que no se rompa. ¿Quedó? Sí. Sí, sí, perfecto. Qué hermoso. Y antes de terminar, cortito, porque yo sé que es un tema que te incomoda. Uf. Pero nombraste misticismo, Obvio. nombraste magia. Y yo quiero decirte que lo que vos haces, más allá de que seas una persona totalmente escéptica, No lo terminamos con sos luz o algo. sí, Nada. sos luz, amigo. Nada, tenés un escepticismo muy alto. Sí. Yo consideraba que también hasta que te conocí. Pero bueno, ¿en qué ves dentro de toda la naturaleza? No te voy a decir la magia, la luz, un poquito, porque más allá de que yo te acuse de escéptico, yo me fui fijando algunos de tus reels, de tus publicaciones, y nombrás que hay lugares mágicos, más allá de que sea una palabra para adornar un poco la publicación. ¿En qué ve una persona escéptica como vos la magia de la naturaleza y de lo que hace? No sé si, mira, te iba a decir, no sé si en la naturaleza, pero sí en la gente que vas conociendo en los viajes. Para mí es siempre espectacular cómo o sea, desenvolverse en los viajes y empezar a conocer gente que en un punto no te imaginás conocer, o sea, hasta que estás ahí con esa persona. Y me pasó a lo largo de estos viajes donde fui particularmente fuera del circuito turístico convencional, tal vez, o sea, que vas a lugares que están alejados de todo y demás, de charlar con la gente y decir, "Uy, qué gente muy capaz y que tiene como conocimiento de un montón de cosas y que a priori vos te imaginás que tal vez no tienen idea". Y me pasó ahora cuando estuve en Chile, por ejemplo, que en Chile me pasó de hablar, por ejemplo, estábamos haciendo una campaña con un proyecto que había ahí en Chile de turismo, y uno de los obreros que estaba trabajando como en una casita, en un refugio, empiezo a hablar, ¿viste? Con el tipo, ahí con el que estaba haciendo la construcción, ¿viste? Y me contaba, bueno, sí, yo soy acá de la zona, mi familia estuvo toda la vida. Y yo antes de ir a Chile había visto un documental que habían hecho en los años 90 sobre una familia que vivía alejada de todo y que la forma de manejarse y la forma de llevar bienes era a través de balsas. O sea, ellos construían una balsa, la ponían sobre el río y cargaban lo que sea arriba de la balsa. Ganado, gallinas, víveres, así, y se iban hasta el pueblo navegando con una balsa, toda la familia así. Es impresionante lo de las imágenes. Una locura. Así navegando 2 días. No, una locura. Y le hago, claro, ¿y vos qué onda cuando vivías en el campo? Yo vi hace poco como un documental, yo soy de la familia, me dice. Tremendo. No, ¿cómo? Sí, yo aparezco en el documental, me dice. Pero completamente, digo, fuera de relación y ni buscándolo, me hace, sí, yo soy el del documental, soy el chiquitito que aparecía. Tiene creo que 40 horas, Javi, que si lo está viendo, le mandamos un abrazo también. Y tenía 7, 8 años en el documental. Y me contó lo que era vivir en esa época, o sea, en el sur de Chile, zona Avatar, o sea, glaciares, delta, árboles de 30 metros.
es una de las zonas que más llueve del mundo, entonces es una selva en un lugar sumamente frío, como que rompe toda la lógica. Y la gente que vive ahí, ¿entendés? Encontrarte con gente que podés charlar no sé, de los Terians con él, porque él se entera también ahora, Claro. ¿entendés? Como también sumamente globalizado Claro. ahora está hecho. Pero más allá de eso, que te cuenten las historias que no son lejanas, ¿me entendés? O sea, hace 25 años y que el mundo se movía distinto y cómo va cambiando. También me pasa lo mismo cuando voy a los pueblos de Jujuy, que las mujeres se visten todavía con el atuendo típico de hace 100 años en el día a día. O sea, como nosotros estamos así, ellas se visten como con un poncho que se llama rebozo, súper colorido, sombrero, y bueno, es el día a día de ellos, y encontrarte con eso en un mundo que pensás que ya conoces todo ahora. O sea, te da la sensación de eso. Para mí es lo más gratificante. Claro. Y lo pongo en el factor humano y no tal vez en un animal o una flor, que Claro. también es maravilloso. Para mí me parece que lo más lindo es la conexión con la otra persona. Sí, aparte ves esa sabiduría en gente que por ahí a nivel de educación formal no tiene tanto, no tiene un título Sí. universitario, pero tiene un nivel de conocimiento de estas cuestiones cotidianas o de las vivencias y las experiencias que tienen, que es tremendo. O sea, cuando vas caminando por las yungas ahí en Jujuy, que dicen, están así, o sea, vos ves árboles y de vez en cuando pasa un insecto, pasa un bicho, y dice, vamos a comer esto. Claro. Y es, o sea, una plantita que da un fruto que es una frutilla de campo riquísima, perfecto. ¿De dónde hay que sacar el agua? Vos tal vez vas al arroyo y el arroyo trae como mucho sedimento. No, acá a 1 kilómetro más tenemos una vertiente natural y el agua sale como, pero de canilla, no de canilla, de manantial, o sea, Sí, sí, sí. transparente, translúcida, perfecta, la probás y es el agua más rica de tu vida. Y sale así de la tierra, ¿ves cómo salen esas cosas? O sea, de conocimiento total que creo que acá no lo tenemos. Claro, otro tipo de inteligencia. Y bueno, para cerrar el capítulo, lo que te voy a pedir, breve, Sí. es un consejo de micromejora. O sea, cualquier cosa. Lo que vos puede ser para hacer trekking, para entrenar, para estudiar, para tener más memoria, que vos tenés mucha. Nosotros que nos conocemos, te lo pediría en otro tono, porque esto es otro de tus características. Es un tipo que imita muy bien las tonalidades, por ejemplo la del norte. Sí. Si querés no lo puedes hacer, pero para mí tendrías que contarme. No, bueno, flaco, nosotros le hemos metido bastante bien al podcast y yo creo que debería, te deseo lo mejor, Tincho, en esto que estás haciendo. Un consejito me podrías dar Sí, también. Contámelo como recién. No, le voy a contar a los amigos. ¿Qué es con lo que lucho? No lucho, pero sino que me lo tengo que recordar a mí, no es el fin del mundo. Ok. O sea, va a pasar, va a seguir estando todo igual, el mundo sigue girando. O sea, viste, como muchas veces llegás a determinado punto donde la presión es simplemente tuya y de afuera no se enteró nadie y ya está, o sea, tranquilo. O sea, tratá de solucionarlo, tiene solución y seguir. O sea, me parece que es eso y creo que los dos más o menos estuvimos en situaciones así. De llegar a determinado punto como de estrés o, viste, estar saturado. Y después cuando lo ves en retrospectiva era así el problema, muy chico. Tremendo. Así cerramos el primer episodio de Escuchame Podcast. Gracias, Pato. De nada, TKM. yo también. Bueno, abrazo. Tremendo. No sé cómo me duele el cuello. Si llegaste hasta acá y te gustó el capítulo, suscríbete a nuestro canal, seguinos en Instagram, @lacuchateam.